Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Traigo una palabra interesante en esta preciosa hora que quiero compartir. Y estuve meditando en esta palabra porque me he hecho esta pregunta y escucho a mucha gente con diferentes temas, con diferentes puntos acerca de esta palabra que voy a compartir. Y quiero hablarte de el misterio del cumplimiento. Y yo quiero que usted vaya acomodándose, porque yo sé que algo especial vamos a recibir en esta preciosa hora. Y vamos a comenzar con esta cita bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 18, verso 17 al 19. Y su palabra dicen así, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará sus hijos a su casa y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mi alma alaba al que vive para siempre. Siempre me he hecho la pregunta acerca de los cumplimientos proféticos en nuestra vida, acerca de las palabras que nos decretan, acerca de las palabras que nos profetizan, sea en la iglesia, sea alguien que te llame. Y muchas veces escucho gente que dicen: este pastor estuvo en emoción, este pastor me profetizó tal cosa y no se me ha cumplido nada, estuvo en emoción. Este predicador estuvo en emoción, me profetizó tal cosa, y no se cumplió. Y yo investigando me di cuenta de que hay un misterio en esta área y muchos en cierto modo no la hemos podido entender. Ese es el grave problema, que muchos de nosotros no la hemos podido entender. Hay un misterio en el cumplimiento de las profecías. Y por mucho tiempo hay personas que dicen: es que lo que Dios dice se tiene que cumplir. Es que no hay nadie que pueda abolir lo que Dios dice. No. Aquí muestra que hay un misterio, que hay una forma de poder ver lo que Dios quiere que se manifieste. Hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que le toca al ser humano. Hay una parte que le toca a quien se le profetizó. Hay una parte que le toca a Dios y una parte que le toca al profeta para comunicar eso que Dios está diciendo. Pero la mayor parte le toca a quien se le profetizó la palabra, porque Dios profetizó lo que tú le estabas diciendo que querías ver, o lo que Él tenía para ti, para que lo vieras, para que lo manifestara, para que lo revelaras. El problema es que si no conocemos los pasos que nosotros debemos de dar, de nada sirve que se nos profetice. Podemos ir a todos los cultos que queramos, podemos ir a toda la asamblea que queramos, podemos ir a todos los congresos que queramos. Se nos puede echar agua, se nos puede echar aceite, se nos puede brincar, te puede caerte para atrás, te pueden orar, te pueden hacer de todo y nada se va a cumplir si tú no conoces los principios que te tocan como activador. El Señor,
cuando profetiza, inmediatamente él está activando esa palabra. Ahora, si nosotros no somos receptivos, si nosotros no recibimos esa palabra y caminamos conforme a esa palabra, es muy difícil que esa palabra se manifieste. Ay, a su nombre sea la gloria. Nosotros, cuando yo estoy leyendo aquí, me encuentro algo que nosotros como iglesia necesitamos saber. Me encuentro una historia muy interesante y es la de Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham tenía a su sobrino Lot en Sodoma y Gomorra, en Sodoma. ¿Qué pasa? Que dependiendo los justos que habían en ese lugar, era el juicio que viniera a ese lugar. Como no había justo, entonces venía juicio a ese lugar, venía destrucción completa. Pues entonces, cuando Dios se encuentra con Abraham, suceden ciertas cosas, pero me llamó la atención algo que Dios dice sobre Abraham y me impactó, porque el mismo Dios es que habla sobre Abraham. Entonces, cuando él se encuentra con Abraham, que Abraham le dice ciertas cosas, me doy cuenta de que había un principio en Abraham que era lo que hacía que se activaran las palabras de Dios sobre su vida. Entonces, luego que acontece todo eso, me doy cuenta que Abraham conocía el misterio del cumplimiento. Entonces, Dios, antes de descender, revela y muestra que Él no quiere hacer las cosas sin que nadie se dé cuenta. Dios quiere revelarlo todo. Dios quiere revelar todo. Por eso estoy formando un pequeño estudio acerca de el misterio de la vasija. ¿Por qué Dios envía a Jeremías a que conociera lo que hacía el alfarero con la vasija? Y en ese estudio que estoy haciendo, en esa investigación que estoy haciendo, yo sé que hay muchos misterios que nosotros no conocemos y por eso quiero compartirlo en otro momento. Acerca del misterio de la vasija. ¿Por qué? Porque dependiendo la vasija es lo que se le va a depositar dentro. A su nombre gloria. En el misterio del cumplimiento que quiero revelarte en este momento, está ciertas cosas que nosotros debemos de entender para que nosotros podamos atraer esas profecías, manifestar esas profecías en nuestra vida. Dios quiere hacer algo en Sodoma y en Gomorra, pero él entendía que había alguien a quien comunicárselo. Él entendía que había alguien a quien no le era satisfactorio ocultárselo, ya que su sobrino Lot estaba ahí, pero Dios quería mostrarnos a nosotros en estos tiempos que Él no quiere hacer nada sin comunicarlo. Él dice que Él no hará nada sin comunicarlo a sus santos profetas. Entonces, si nosotros no conocemos el misterio del cumplimiento, no nos daremos cuenta que hay cosas que Dios va a comunicar, pero que dependerá de nosotros si queremos verlo en nuestra vida. Entonces, Dios dice claramente, no puedo ocultar esto a Abraham. Yo no puedo ocultarle lo que quiero hacer con Sodoma y Gomorra a Abraham. ¿Por qué razón no quiero ocultárselo? Porque Abraham era un hombre que conocía el corazón de Dios. Abraham conocía cosas íntimas de Dios. Dios llegó a llamar a Abraham amigo. ¿Por qué Dios llama a Abraham amigo? Porque tenían una intimidad, tenían una relación, tenían una comunicación íntima, donde Dios le podía revelar cosas a Abraham, aún no le gustara, y cosas que le gustaran. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de Abraham? Dios dice algo muy interesante acerca de Abraham y dice, porque yo sé, oiga, esto es algo muy poderoso,
Esto es algo muy poderoso lo que Dios está revelando. Porque yo sé que mandará, yo no voy a encubrirle esto, porque yo sé que Abraham, oye, el mismo Dios está diciendo, oye, yo que habito en la eternidad, yo sé a quién yo le voy a encubrir. Yo sé a quién yo le voy a revelar. Entonces, cuando Dios te va a revelar algo, Él no está pensando, mire, cuando Dios te revela algo, Él no está pensando que usted no lo va a saber manejar, no lo va a saber sobrellevar o no está listo para recibirlo. Cuando Dios te revela algo, tú tienes que entender que lo que Dios te está revelando, Él sabe que tendrá cumplimiento. A su nombre, gloria. Y el problema de muchos de nosotros es que cuando Dios nos revela, cuando Dios nos profetiza algo, nosotros pensamos que es difícil que se materialice, que es difícil que eso suceda, porque nosotros en realidad no entendemos que cuando Dios te está diciendo que va a hacer algo en ti, no es porque lo que tú vas a hacer te califica, no es que en tu futuro te calificará algo para lo que Dios te está llamando o lo que Dios te está profetizando. Es porque ya Dios escogió, es porque ya Dios estableció que tú eres el que tenías que manifestar eso, que por medio de ti tendría que venir manifiesto esto que Él quiere revelar. Por eso es que le dice a Jeremías, no digas que eres un niño, porque a lo que yo te mande, tú vas a ir. Porque yo fui que te conocí, te di por profeta a las naciones y te establecí. Yo sé que tú, aunque digas que no lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo sé que aunque tú mismo no te conozcas, que aunque tú mismo no sepas para qué tú das, yo sé que la palabra que yo estoy depositando en ti no está equivocada. La palabra que yo estoy depositando a ti, lo estoy depositando en el lugar correcto. A su nombre, gloria. Y hay gente que no están entendiendo que si Dios depositó una palabra sobre ti, es porque Él sabe que en ti es que se va a materializar esa palabra. Es porque Él sabe que el ministerio que Él profetizó, en ti es que se va a materializar ese ministerio. Es porque Él sabe que esa familia, ese matrimonio, esa empresa, esa iglesia, ese pastorado, todo eso se va a materializar en ti, porque Él sabe que en ti están las cualidades, están las características, están los componentes necesarios para poner en función y llegar a la materialización de esa palabra. Oh, mi alma te bendice, eterno. Cuando Dios dice, voy a hacer algo en tu vida, Dios no está mirando, oye esto, Dios no está mirando si tú calificas o no calificas en tu estado presente. Él sabe que Él ya creó y puso las condiciones, Él puso los componentes necesarios. Ahora, las condiciones para que se materialice eso es lo que no está en el momento para que se materialice en cierto momento ciertas cosas. No es que, ¿cómo te explico? Dios sabe que tú tienes los componentes porque Él lo puso. Él sabe que desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, ya Él estableció en tu alma todo lo que se iba a materializar. Ahora bien, Él sabe que solamente la circunstancia, solamente las temporadas, solamente los tiempos difíciles, los tiempos felices, solamente los tiempos de enfermedad, los tiempos de persecución, los tiempos de angustia, son los que van a materializar. Necesitan pasar por todos esos procesos para llegar a materializar la palabra que ya Dios decretó en el mundo espiritual. Por eso es que yo te quiero hablar del misterio del cumplimiento. Cuando José tiene la revelación, José
Dios había puesto en su espíritu lo que el administrador que era José, el hombre organizado, el hombre con capacidad. Ahora bien, el tiempo era lo que iba a llevar a su función, era lo que iba a llevar al límite para que se materialice. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, le dice a José, los manojos se están inclinando, la luna y el sol se están inclinando, ya, mañana eres rey. No, José comenzó un proceso. Esos procesos comenzaron a darle madurez a José. Esos procesos comenzaron a darle estatura espiritual a José, madurez mental a José, madurez psicológica de la conciencia a José, de tal manera que cuando los hermanos llegan, que ellos dicen, pero vamos a ser castigados porque lo que nosotros le hicimos a este hombre se va a vengar de nosotros. ¿Y qué dice José? No, es que ustedes no entendieron. Todo el proceso que pasó en mi vida, todos los niveles que tuve que sobrepasar en mi vida, todas las etapas que tuve que sobrepasar en mi vida, el hoyo donde ustedes me echaron, cuando me vendieron, la casa de Potifar, la tentación de la mujer, caer preso, que se olvide de mí el copero. Todo eso tenía que venir, tenía que ser manifiesto para yo poder llegar a la estatura, a la madurez, a que mi conciencia llegara al nivel de altura para que yo pudiera materializar lo que hoy estoy viviendo. O sea, la culpa no es de ustedes. La culpa no es de ustedes. O sea, yo era el que necesitaba todo ese procedimiento para manifestar lo que ahora estoy viviendo. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Abraham? Porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Yo sé que Él se va a encargar de algo que Él sabe que tiene que encargarse para que tenga cumplimiento esa palabra. O sea, Abraham sabe que él tiene una parte para cumplir, que él tiene una parte que tiene que cumplir. Hay cosas que nosotros somos los que tenemos que cumplir, porque hasta que no cumplamos con eso no se materializa nada. Y yo quiero que alguien entienda esto. Hay cosas que tú tienes que cumplir, que hasta que tú no las cumplas, que hasta que tú no las pongas en función, entonces no se va a materializar lo que se te profetizó. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Yo sé que Él va a mandar a su casa. Yo sé que Él se va a encargar. Eso es como que yo le diga a un amigo, mira, yo le voy a dar $1,000,000 porque yo le voy a dar este $1,000,000 porque yo sé que Él va a administrar bien ese $1,000,000. Yo sé que Él mañana con ese $1,000,000 Él será un empresario poderoso. Yo sé que Él en un tiempo no será el mismo que yo estoy viendo ahora. Yo sé que Él va a hacer que se cumpla lo que yo ahora mismo estoy decretando en su vida. Yo te estoy dando $1,000,000, pero con el propósito de que tú seas un gran empresario. Entonces, yo como el que le estoy dando el dinero, estoy pensando en que Él será un gran empresario, pero que yo sé y yo entiendo que Él tiene la capacidad para poder manejar, para poder administrar ese dinero. Así mismo Dios sabe que nosotros tenemos la capacidad, que tenemos que tenemos el entendimiento, la fortaleza, que tenemos el empeño, que le pondremos la importancia necesaria a esa palabra que Él está decretando sobre mí, que Él está decretando sobre nosotros. Hay mucha gente que no le dan importancia a la palabra que se le está decretando porque ellos necesitan ver algo. Por eso a Abraham se le llama padre de la fe, porque Abraham no necesitaba ver algo. Abraham necesitaba la palabra. Abraham necesitaba la confianza de Dios. Abraham necesitaba la revelación. Y Abraham se encargaba de materializar lo que se profetiza.
Oh, mi alma alaba a Dios. Hay gente que no han entendido por qué los profetas, por qué un profeta profetiza lo que le llega. Es porque el profeta tiene un nivel de fe. Por eso Pablo dice que a uno hay dones de fe. Hay un nivel de fe en donde usted no necesita ver para creer. Ver para creer, como en primer impacto. Usted no necesita ver para creer. Usted no necesita palpar para creer. Usted solamente necesita una palabra de alguien que usted sabe que es alguien serio, que es alguien fiel. Usted no necesita verlo. O sea, a mí una persona que yo sé que es serio me dice a mí, te voy a dar 5,000 pesos, y yo no necesito ver los 5,000 pesos en la mano mía para yo confiar. Yo simplemente tengo que saber, no, esa persona es una persona seria. Y si falla en algo me va a decir, ¿por qué no me dio los 5,000 pesos? Pero hay personas que usted no le puede decir nada, que no te pueden decir nada, porque usted dice, ese no cruza por aquí más. ¿Que me lo va a pagar? No cruza por aquí más. Y así mismo es. Porque no son serios en lo que dicen. Entonces, como Abraham conocía de quién salía la palabra, entonces Abraham caminaba conforme a esa palabra, porque él sabía que esa palabra llegaría a su cumplimiento al tiempo. Entonces, muchos de nosotros, ¿qué pasa? Dudamos de quien nos está diciendo la palabra, y por eso las cosas no se materializan, por eso las cosas no se ejecutan. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice, ¿qué dice Dios? Porque yo sé que Él mandará a sus hijos, Él mandará a todo el mundo, Él enseñará lo que yo le estoy diciendo, Él enseñará justicia, Él enseñará juicio a sus hijos. Aunque sus hijos, los hijos de Jacob, cometieron ese agravio, Él trató de enseñar a Isaac, Él trató de enseñar a su hijo Ismael, Isaac, de manera tal que ellos no se mataran entre ellos. Él enseñó juicio, Él enseñó justicia. Él le dijo, ustedes no tienen que matarse por esto, porque que ustedes dioses, hay una palabra muy poderosa sobre ustedes. Hay algo muy, muy poderoso sobre ustedes, para ustedes conformarse con 2 o 3 parcelas, con 2 o 3 camellos, 2 o 3 caballos, 2 o 3 ovejas. Entonces, yo sé que Abraham va a enseñar, ¿para qué? Para que esa palabra, siendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová, para que haga venir yo esa palabra sobre él. O sea, hay algo que nos toca a nosotros. Hay algo que no le toca al profeta, hay algo que no le toca a Dios, hay algo que te toca a ti, hay algo que me toca a mí. Para yo poder ver el cumplimiento de una palabra. Si a ti se te profetizó y no caminas en fe conforme a esa palabra, porque hay gente que se le profetiza de todo, se ora y andan yendo a diferentes actividades para ver si el profeta, el predicador, ora por ellos, cae para atrás y le dice, viene gloria para ti. Entonces hay otros que no necesitan tantas palabras, que con una sola que le digan, a mí me dijo un profeta hace 10 años que Dios me iba a usar. A mí un profeta me dijo que Dios me iba a dar hijos. A mí un profeta me dijo que Dios me daría empresa. A mí un profeta me dijo que Dios me haría profeta. A mí un profeta me dijo que Dios me haría pastor, que Dios me haría misionero, que Dios me haría un padre, una madre de familia, que Dios me haría alguien importante, un profeta. Entonces, yo sé, el problema es que hay gente que menosprecia la palabra de ese profeta. Hay gente que miden las palabras dependiendo de los profetas. Ay. Aquí sí se metió en rojo. Aquí sí Héctor se metió en rojo. Hay gente que aceptan la palabra dependiendo del profeta que le está profetizando. Y por eso hay palabras que Dios quiere, hay cosas que Dios quiere materializar, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo la palabra, ellos están midiendo la seriedad de la palabra, ellos están midiendo el cumplimiento de la palabra dependiendo quién la está profetizando. Y no sabes que hay muchos de esos profetas que tú conoces que cuando profetizan a veces profetizan de emoción, pero aquellos que a veces tú ni lo conoces, pero están en el secreto, no profetizan por emoción, no profetizan por dinero, no profetizan por cuña.
profetizan lo que Jehová le está diciendo que profetice. Por eso cuando el rey de Israel, cuando Acab y el rey de Israel, el rey de Samaria, Acab, se juntaron para ir, que había que ir en contra de los asirios. Dice Acab, falta un profeta. Ven acá, todos estos profetas me están profetizando lo mismo, me están diciendo lo mismo. Pero había un hombre que conocía el misterio del cumplimiento, que sabía que no era lo que no era lo que los reyes querían ni lo que la gente quería. Era lo que Dios sabía, era lo que Dios quería manifestar, lo que Dios sabía que alguien iba a cumplir. Eso era lo que le interesaba a ese profeta. Sabía lo que Dios quería manifestar. Entonces buscaron a Micaías. ¿Por qué buscaron a Micaías? Porque Micaías era un hombre que no daba lo que la gente quería, sino lo que Dios quería manifestar. Entonces hay gente que tienen que entender que no pueden medir la palabra porque fulano la dijo, porque fulano fue que te la profetizó. Hay muchas cosas que Dios quiere profetizarte, pero como tu vasija no está preparada para recibir esa palabra, muchas veces tienes que esperar años a que venga tal profeta, a veces, para Dios mismo usar ese profeta y poner lo que te hable a ti. Cuando Dios quiere hacer cosas desde el principio, cuando Dios quiere hacer cosas mucho antes en la vida de nosotros, nosotros queremos esperar, ir a una actividad a ver si ese profeta me profetiza, si ora por mí. Cuando Dios quiere hacer una sanidad en ti, cuando Dios quiere hacer una liberación en ti, cuando Dios quiere que tú manifiestes algo, cuando Dios te quiere entregar empresa, te quiere entregar ministerio, te quiere entregar familia, te quiere entregar matrimonio, te quiere entregar trabajo, te quiere entregar la tranquilidad, liberarte de cualquier espíritu de depresión, lo que sea que tú quieras. A veces Dios tiene que esperar que vengan ciertos profetas para usarlo a ellos, porque el amor de Dios es incomparable. Dios tiene que llegar a esos niveles a veces de prolongar lo que Él quiere hacer con uno de los pequeños de la iglesia, con uno de los que nadie conoce en las naciones, que quiere manifestarlo, quiere profetizarte por medio de Él. Y a veces, como Dios sabe que tú no sabes, porque aquí dice Él, porque yo sé que Él va a poner a sus hijos a practicar la justicia, a practicar el juicio. Yo sé, pero entonces como Dios sabe que nosotros muchas veces no vamos a aceptar la palabra de fulano de tal, entonces Dios dice, es que yo sé que Él no la va a recibir. Eso es como a Pablo cuando dice que quería predicar al pueblo de Israel. Señor, tú sabes que yo sé, en el libro de los Hechos, Señor, tú sabes que yo tengo un testimonio poderoso. Y y el Señor le dice, yo te llamé para predicar a los gentiles, papá. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Es que yo sé que ellos lo que van a hacer, ellos te van a matar, ellos van a acabar contigo. Entonces yo tengo un propósito mayor contigo. Entonces hay gente que tienen que entender que lo que Dios quiere para ellos es mucho más grande. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero quiere saber si la vasija está dispuesta para poder recibir esa palabra y manifestarla y ponerla en función, caminar conforme a esa profecía. Entonces, yo quiero que usted entienda esto, por favor. Usted necesita estar receptivo. Es necesario que usted sepa que Dios quiere algo con usted, pero más que la palabra que se le profetice, usted necesita caminar bajo la palabra. Usted necesita caminar bajo la profecía, bajo la palabra. ¿Para qué? Para que vea cumplimiento. Hay gente que quiere manifestar cosas y gente que quiere ver cosas, pero no caminan bajo la palabra. Entonces, hay gente que dice, me profetizaron, me dijeron esto, pero ¿tú caminaste conforme a esa palabra? ¿Tú estuviste orando conforme bajo ese cumplimiento? ¿Tú estuviste ayunando? ¿Tú estuviste leyendo, capacitándote? ¿Estuviste buscando? ¿Estuviste predicando? ¿Estuviste haciendo todo lo que te toca a ti como a Abraham le tocaba? Abraham hizo lo que le tocó y por eso Abraham pudo ver el cumplimiento en sus hijos. Pudo ver la manifestación. Aunque no físicamente, pero Abraham en las dimensiones espirituales pudo ver, dice la palabra, que él mismo vio la venida de Cristo,
la manifestación de Cristo. Él dice, vio mis días y se gozó. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham cumplió con su palabra, cumplió con el llamado, cumplió con su asignación. Entonces te invito a que cumplas con tu asignación para que veas la palabra cumplirse en tu vida. No dejes pasar la oportunidad para que puedas ver el cumplimiento de esa palabra. Espero que esta palabra te bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con todos.